palabra del Señor. ¿Está bien, hermanitos? Amén. Muy bien. Ya, ya, hermanita, Dios ya sabe tu pedido también. Y ya, muy bien. Vamos a estudiar ahora sí la palabra del Señor. ¿Ya, hermanitos? Bien. Voy a compartir entonces, pues aquí, hermanitos, la palabra del Señor. Hoy día, hermanos, es domingo 13 de octubre, hermanos, domingo 13 de octubre, hermanos, y el título de la lección dice, en el principio, el Logos divino. Quiero preguntar si se ve o no la presentación, hermanos, por favor, confirme si se está viendo en la pantalla este título, hermanos, o no se ¿Está ve. bien, hermano? Está bien, muy bien, gracias, hermano Celso. Entonces ahí está el título, hermanos. En el principio dice el Logos divino, ¿no? En el principio, el Logos divino. Ahora, si pueden ayudarme, hermanos, mirando diccionario, no sé, ¿a qué se refiere esta palabrita cuando dice Logos divino, ¿no? El Logos. ¿Qué cosa es esto de Logos, hermanos? A ver si alguien puede ver el diccionario y todo. Entonces vamos a tratar de este asunto, hermanos, ¿no? Que en el principio el logos divino. Tal vez está referido, hermanos, como dice Juan 1:1, ¿no? En el principio, pues, ¿no? Está el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. A esto se debe estar refiriendo, ¿no, hermanos? Este título, logos, indicando, ¿no? El verbo o la palabra, hermanos, ¿no? Divino, ¿no? Porque estamos viendo que este verbo que se encarna, que es Jesús, el Hijo, o se ve como el Hijo de Dios en esta tierra, es divino, pues, ¿no? Es divino. Dice, el verbo estaba con Hermanito, Dios y es Dios. Sí, hermana Rosa. buenos días. Buenos Buen día, días con hermano. todos. Dice, en el principio el Logos divino se refiere a la palabra de Dios o al verbo, como se menciona en el Evangelio de Juan capítulo 1. El término Logos es griego y significa palabra, pero también puede entenderse como razón o principio divino, como dice en Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta frase implica que el Logos existía desde el principio de los tiempos, que estaba con Dios y que de hecho era Dios mismo. Posteriormente, el versículo 14 se explica que este Logos se hizo carne, refiriéndose a la encarnación de Jesús. Por lo tanto, el Logos divino es Jesús, la manifestación viviente de la palabra de Dios. Amén, hermanito. Amén. Gracias, hermana Rosa. Bien, hermanos. Entonces, hermanos, ya estamos captando claramente a qué se refiere el logos, hermanos, ¿no? El logos está referido entonces a la palabra, ¿no? Que en sí esta palabra, la Hermano, palabra justo de Dios se encarna, ¿no? Y es Jesucristo. Sí, sí, hermana. en el Belén. Google dice, ¿qué se entiende por logos? Razón, principio racional del universo. En la teología cristiana, el verbo o hijo de Dios. Amén, amén, amén. Ahí está en el diccionario también, afirma esto mismo, ¿no, hermanos? Que el logos viene a ser pues el verbo, la palabra, o bien el Hijo de Dios, pues, o sea, es el logos o la palabra encarnada. Se encarnó, dice en el versículo 14 de Juan 1, ¿no? Bueno, está correcto, ¿no? Está correcto también en el diccionario, ¿no? Confirma. Muy bien, hermanos, de esto vamos a tratar, hermanos, un poco más. Y si tienen preguntas, hermanos, pregunten también, hermanos. Y ahí está, hermanos, también hay en el texto que vamos a leer. Aquí hay un dibujo, en la pantalla hay un dibujo, hermanos. No, ahí el que ha dibujado, pues, o ha puesto este dibujo, se hace ver que a través del Señor Jesucristo es el logos, o sea, el verbo, la palabra, a través de Jesucristo, Dios ha creado pues este universo, este mundo, ¿no? Este mundo. Entonces ahí está el dibujo, hermanos, haciendo referencia a eso, a la creación, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Vamos a ver los textos bíblicos ahora
¿no? Que nos dice que a través de Jesús, o sea, del verbo, de la palabra, Dios creó pues este mundo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que dice el folleto Escuela Sabática. Dice que leamos justamente el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. La pregunta, hermanos, que hay que contestar dice, ¿qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo? Vamos a leer estos textos para ver qué cosa están mostrando, revelando, ¿no? Eh, acerca de Jesucristo, ¿no? El verbo. Vamos a ver, hermanos. Juan 1, 1 al 5 dice, en el principio, hermanos, ahí está la Biblia, la palabra de Dios, en el principio era el verbo, ¿no? Entonces aquí está hablando de un principio, pero no nos dice qué fecha es ese principio. Está referido más que todo, hermanos, a la eternidad, ¿no? Entonces, en el principio dicen, ¿no? Si es que nos imaginamos humanamente un principio, ¿no? Eh, pero, como dice la palabra de Dios, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, pero cuando habla este principio, pues no hay un comienzo, o sea, como nosotros entendemos, ¿no? Nosotros tenemos un principio, un fin en nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Pero respecto a Dios, hermanos, pues es eterno, ¿no? El comienzo y el final. Bueno, y ahí está mencionando, en el principio dice, era el verbo, en tiempo pasado, que siempre ha existido. Era pues el verbo, ¿no? O sea, la palabra. O sea, no hay un comienzo, no diga, sino es eterno. Vamos a pensar así, hermanos, ¿no? Eterno, ¿no? El verbo. En el principio, hablando de la palabra, ¿no? Y el verbo era con Dios, hermano. Era con Dios, dicen, ¿no? Era con Dios. No sé si en otras versiones, ¿qué dicen? No creo que también dice en otras versiones estaba con Dios, ¿no? El verbo era con Dios. Bueno, está referido a eso, ¿no? Que es eterno el verbo o la palabra que está con Dios. Yo me imagino, hermanos, ¿no? Como que mi palabra, de hecho, no está conmigo, ¿no? Hablo porque estoy existiendo, o sea, mi palabra es parte de mí, lo que estoy hablando, ¿no? Porque si me muero o no existo, tampoco mi palabra existiría, pues no podría hablar, el muerto no puede hablar, pues hermanos, ¿no? Entonces, más la unidad que hay, ¿no? Entre la palabra y el ser que pronuncia la palabra, pues es uno solo, ¿no? Entonces, estoy entendiendo así de esa manera, ¿no? Porque la Biblia siempre nos está refiriendo a la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿no? Es palabra, es el verbo, ¿no? Entonces, y esa palabra de Dios se encarna, entonces toma carne como ser humano, de carne y hueso, nace pues y se ve en esta tierra como el unigénito Hijo de Dios. O sea, Jesucristo es el verbo, la palabra que se encarna. Es el mismo Dios, pues no, hermanos. Bueno, el verbo era con Dios y el verbo era Dios también, pues dice, hermanos, era Dios. Bueno, en este caso, hermanos, eh, no podemos pasar por alto lo que dice, ¿no? El Shema, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor, que solamente hay un solo Dios. Eso no se puede cambiar, no son tres dioses, sino un solo Dios. Y entonces ahí hace mención del verbo que era Dios, referido, ¿no? A la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, y también el Espíritu Santo que está en la creación, ¿no? Son tres personas, pero un solo Dios, ¿no? Se hace mención a lo largo de toda la Biblia, tres personas, pero un solo Dios. Bueno, este dice, era en el principio con Dios. Este, o sea, el verbo, ¿no? Era pues en el principio con Dios, en el principio con Dios. No hay aquí, hermanos, que una separación, ¿no? Eso es importante distinguir de que no hay una unidad perfecta, ¿no? Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Estamos hablando del verbo, ¿no? La palabra, que sabemos que está referido
a nuestro Señor Jesucristo que se manifestó en esta tierra, se encarnó en esta tierra, ¿no? Bueno, aunque no estaba encarnado en ese tiempo el Señor Jesucristo, en ese tiempo la eternidad, esto está como el verbo, como la palabra, ¿no? No como hombre que nace de carne y hueso. Eso sucede en esta tierra, no nace de la Virgen María y muere por nuestro pecado, eso es en esta tierra, pero siempre la existencia de Jesús, que es con el nombre de Verbo, no como hombre como lo hemos visto en esta tierra, ¿no? Se hace mención, ¿no? Por la eternidad. Bueno, después dice, hermanos, dice que todas las cosas por él fueron hechas, o sea, por el verbo. O sea, Dios a través del verbo no hace. O sea, y sin él, o sea, sin él, hermanos, sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Nada, dice, ¿no? De lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo ha sido hecho a través de la palabra de Dios, del verbo que lo hemos visto en esta tierra, bueno, a través de la Biblia nosotros vemos Jesucristo, ¿no? El único Hijo, o sea, Dios encarnado. En él estaba la vida, en él estaba la vida, ¿no? Así en la palabra está la vida, en el verbo está la vida, hermanos, en la palabra de Dios, la Biblia, ahí está la vida. En él estaba la vida, y la vida, hermanos, era la luz de los hombres. Entonces aquí se va aclarando un poquito más, hermanos. Recuerden que acerca de la Biblia se dice, dice David, inspirado por Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dando a entender que en este mundo vivimos en los engaños, mentiras de Satanás, en este conflicto, pero hermanos, pues aquí estamos viendo de que el verbo, la palabra, ¿no? Que se encarna, que también es vida. Jesús dice, yo soy la vida, Él nos da vida. Y esta vida también, hermanos, pues, que nos da la palabra de Dios, es la luz de los hombres, o sea, es la verdad, hermano. Frente a este mundo oscuro de mentiras, aparece, pues, hermanos, no Jesucristo, que es la verdad, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pues, hermanos. Es así, hermanos. Está oscuro, prendemos el foco, hay luz. Entonces, hermanos, resplandece, pues ya no hay oscuridad. Entonces Jesús viene a esta tierra y Él es la luz. Si queremos andar en luz, tenemos que mirar a Jesús o estar con la palabra, pues no alimentarnos de esta palabra, como lo estamos haciendo ahora. Y las tinieblas no prevalecieron, pues, hermanos, contra ella, contra la luz. No puede prevalecer. La oscuridad desaparece, hermanos, cuando está, pues, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios. Bueno, el comentario ahora de todo esto, si tienes pregunta, hermano, algún comentario, en cualquier momento prendes tu micro y participa, hermano. Entonces, el comentario de la lección dice, el Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento, ¿no? En el principio existía el verbo o la palabra y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Esta hermosa frase, hermanos, encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. Claro, estamos tratando de entender, hermanos, más que podamos. Bueno, hemos orado, hemos pedido a Dios que nos dirija, Él está dirigiendo, y Dios permite, ¿no? Que nuestro deseo de entender, pues, sea una realidad, que entendamos. Y si hay preguntas, nos pregunten también, hermanos. Las preguntas nos ayudan a entender de mejor manera. Entonces, aquí el Permiso. comentario. Sí, sí, a ver, hermana, hermano, ¿quién hace Eh, preguntas? acá dice, ¿no? Eh, Jesucristo y su identidad como el verbo o logos. Jesucristo es eterno. La frase en el principio era el verbo indica que Jesús existía desde antes de la creación del mundo, subrayando su naturaleza eterna. No fue creado, sino que existía desde siempre. Jesucristo es divino. El verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Afirma claramente que Jesús es Dios, no es una criatura separada o inferior, sino que comparte la misma naturaleza divina con el Padre. O sea que estamos viendo acá, ¿no? Al decir con él, que comparte la misma naturaleza divina con el Padre. No, o sea que Jesús, el Padre, ya nos está diciendo. Jesucristo es el agente de la creación. Más adelante se dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él. Esto revela que Jesucristo fue el medio a través del cual Dios creó el universo, a través del cual, dice, Dios creó el universo. El Verbo no solo estaba presente en la creación, sino que también trajo todo a la existencia, ¿no? Jesucristo es la revelación de Dios al ser llamado verbo o palabra. Se subraya que Jesús es la manifestación de Dios al mundo, así como las palabras revelan, ¿no? Pensamientos y expresan ideas. Jesús revela quién es Dios y su voluntad, ¿no? Jesucristo es la encarnación de Dios. En Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Esto revela que Jesús, siendo Dios, tomó forma y se hizo hombre para habitar entre nosotros. El amor y la cercanía de Dios con la humanidad. También, una es mi pregunta, hermanito, que dice así, cuando en el principio dice Dios, "Ha- hagamos, hagamos", dice. La palabra es en plural, no es en singular. Hagamos. ¿Qué quiere decir hagamos? O sea que estaba ahí Dios Padre, Dios y, bueno, Dios no diremos, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice hagamos al hombre también, ¿no? Es en plural. Esto es, se refiere a tres personas que son, que tienen la misma idea, el mismo pensamiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanito, es mi duda, ¿no? Amén, amén, Amén. amén. Sí, pues, no, creo que hermana, todo lo que ha dicho es correcto, ¿no? Es correcto. ¿No? Entonces, tal vez, algo para siempre recordar, confirmar, hermanos, eh, el, el asunto es de que hay un solo Dios, eso está en el Shema, ¿no? Shema, estoy tratando de buscar el texto bíblico, estamos en eh, el texto, hermanos, bíblico, no sé si alguien, bueno, eh, esto está en Deuteronomio, me parece que está allí. Estoy tratando de buscar para poder leer, buscar en la Biblia, hermanos, ¿no? Este texto, si alguien tiene, puede mencionar. A ver, escucha, dice, no, así, no, aquí yo lo tengo, estoy en mi celular, en el internet también. Escucha, oh Israel, Hashem dice, es nuestro Dios, o sea, Jehová es nuestro Dios, ¿no? Es uno, dice, es uno. Esto es importantísimo, hermanos, ¿no? Esto lo mencionan pues los judíos, lo repiten. Es la palabra de Dios, no es tampoco esto de los judíos, ¿no? A ver, Marcos aquí me da un texto aquí. eh, eh, bueno, vamos a ver si aquí en también aquí se menciona Levíticos 19, 18, ahí está, aquí tengo Marcos 12, 29 al 31, ¿no? Marcos, aquí voy a abrir mi Biblia, no sé si se va a lograr ver. Marcos 12, 29, ¿no? Vamos a ver, hermanos, esto es importante, hermanos, creo que en este estudio que hacemos, Marcos 12, 29, a ver si ahí dice, hermanos, Marcos 12. Ahí, hermanos, dice si no, voy a agrandarles. No sé si logran ver mi Biblia, que lo he abierto acá, no sé. Pero ahí está. Dice, Jesús respondió, Ah, no, él, sí, no se ve, hermano, mi Biblia. está bien. Quería decir lo que estabas Ah, diciendo. ajá, Deuteronomio 6:4, ahí está, uno es, ah, dice hermano. ya.
Ahí está, hermanos. Eso, hermanos, eso es un principio importantísimo. Y en el Nuevo Testamento, en Marcos 12:29, se repite eso, hermanos. No, para que podamos entender lo que estamos estudiando, en nuestra mente tiene que estar esto, hermanos, de que no son tres dioses, sino es un solo Dios. Por eso dice aquí, hermanos, Jesús respondió, el más importante es, dice, no, Jesús respondió, el más importante. Acerca del mandamiento están hablando, ¿no? Leo desde el 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que él se había contestado bien, le preguntó, a ver, escriba es el que pregunta, un escriba que conversa con el Señor. Le pregunta al Señor Jesús seguramente, ¿no? ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? El mandamiento más importante de todos, hablando de ese tema, ¿no? El más importante. Entonces Jesús respondió y él dice, el más importante es esto, hermanos. Escucha Israel. Es como si nos dice, escuchen ustedes, hijos de acá de esta sala Zoom, ¿no? Escuchen, ¿no? Dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es, hermanos. No son tres dioses, sino un solo Dios, hermanos. Un solo Dios. No hay tres dioses, sino un solo Dios, hermanos. Eso es lo importante. En el Nuevo Testamento estaba mencionando aquí, hermanos, no. En el Antiguo originalmente está allí. Y a lo largo de toda la Biblia se entiende así. Entonces este mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dicen, ¿no? Entonces, el 32 dice, ¿no? Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, le felicita al Señor Jesús el escriba, ¿no? Con verdad has dicho que Él es uno, es uno. O sea, le ha felicitado el escriba al Señor Jesús, le dice, has dicho lo correcto, que Dios es uno, uno solo, ¿no? No hay otro además de Él, no hay otro Dios, hermanos. Es uno solamente Dios. Eso debe estar en nuestra mente, ¿no? En lo que estamos estudiando. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, habrán preguntas, hermanos, por ejemplo, y entonces, y el Señor Jesucristo es el mismo Dios, pero encarnado, pues eso dice la Biblia también, pues el Emmanuel es Dios con nosotros, ¿no? Entonces, Dios para manifestarse, para que el hombre vea, para que salve al hombre también, Señor. Entonces, Él se viste pues de humanidad y se ve acá en la tierra como el Hijo único, ¿no? De Dios, como el Hijo. Entonces tiene un propósito esto, ¿no? Porque es como nuestro hermano mayor, un hombre de carne y hueso, así como nosotros, y enfrenta pues este problema del pecado, la lucha contra Satanás, y lo vence pues, hermanos, a Satanás, le pisa la cabeza. ¿Dónde, cuándo? En la cruz del Calvario, cuando Él está dando su vida por nosotros, entonces está logrando, hermanos, ¿no? A que nuestros pecados sean perdonados porque Él lo está pagando. El tercer día resucita y lo vence, pues, a Satanás, ¿no? Eh, entonces, ahí está, ¿no? El Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, ¿no? Es el mismo Dios dando su vida por nosotros y tomando su vida al tercer día, otra vez, ¿no es cierto? Y pues ahora el Señor, sí, el Verbo, está en el cielo como el unigénito Hijo de Dios. Está allí de carne y hueso intercediendo por nosotros. Ahí está entonces el Padre, el Hijo, ¿no? Que no son dos o con el Espíritu Santo tres Dios, no, es solamente un solo Dios, ¿no? Un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre. Hay que entender eso, hermanos, aunque aparentemente parece difícil, ¿no? Se hace mención pues a tres, ¿no? Pero es un solo Dios, hermanos, un solo Dios. Bueno,
Eso es importante, hermanos, y así los textos bíblicos, voy a volver otra vez aquí a la lección. También, hermanos, esta palabrita cuando dice aquí el evangelista, ¿no? O sea, Juan, alude al relato de la creación en el principio, en Génesis 1:1, hermanos, ¿qué dice allí? Hermanos, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice, pues, ¿no? En, en Génesis 1:1, ¿no es cierto, hermanos? Uno lo justo. En el principio creó Dios los cielos, referido, ¿no? En este caso, referido a esta tierra, hay un principio de esta tierra. Sí, hermano. Quería hacer una pregunta, bueno, responderla también a la vez, eh, para entender un poquito el por qué esto de, a lo mejor se nos enreda un poco de repente, pensamos que Jesús es una persona, cuando, o sea, cuando son uno solo con Dios. Eh, ¿Qué necesidad había de que Juan diera testimonio de la luz si Cristo puede iluminar a todos los hombres por sí mismo? Recordar que Jesús es la luz, Dios es la luz, ¿cierto? Es uno solo. Dice, ¿es cierto que Cristo no necesita el testimonio de ningún hombre? Su propia luz es suficiente. Realmente el problema no es la falta de luz, sino el exceso de luz. Y aquí viene el por qué eh, aparece Jesús, o sea, aparece la persona de Jesús dentro de la divinidad. Dice, sin duda de que no lo podría el hombre. ¿Qué ocurriría si Dios manifestase toda su gloria y majestad al hombre pecador? Sin duda que no lo podría soportar. Por eso Él nos va mostrando su gloria de forma parcial. Lo hizo en el pasado por medio de los profetas, incluso Juan el Bautista, y finalmente lo ha hecho a través de su Hijo propio encarnado, escondiendo la majestad de su gloria por medio de su humanidad. Es decir, Dios mismo podría haber venido así con toda su gloria, pero el hombre hubiese sido destruido. Era necesario, ¿cierto?, de que Dios se encarnase en la forma de Jesucristo, que es Dios, y viniese a este mundo para vivir con nosotros. Muy bien, hermano. Está muy bien la aclaración, hermanos. Así es, pues, hermano, hermanos. Sí, 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 hermanos. este, y yo puedo ver lo siguiente, hermano, en la creación, Génesis capítulo 1 lo menciona allí como creador. Ahora, Juan, a la era de los apóstoles, también menciona Juan en primer capítulo. Ahora, para nuestro tiempo, el apóstol Pablo en Colosenses, también en el capítulo 1, lo menciona como creador también al Señor Jesucristo. Mira, los tres están en primer capítulo, hermano, y en diferentes edades también y para diferentes edades. Gracias, hermano, eso lo estoy notando, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Bueno, aquí he abierto la Biblia otra vez, hermanos, ahí en la pantalla, no sé si logran ver. Está Génesis capítulo 1. Voy a leer algunos pasajes para que podamos entender un poquito, ¿no? Respecto al verbo, que en el principio está pues el verbo está con Dios y el verbo es Dios. Eso es lo que queremos entender. Y aquí dice, en el principio, en Génesis 1:1, en el principio, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Ya, bueno. Dos, y la tierra estaba sin orden y vacía, ¿no? Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces, imaginémonos, hay tinieblas, hermanos, cubren pues la superficie del abismo, dice así, ¿no? Pues, imaginémonos abismo, oscuro, ya pues, el primer versículo está haciendo mención que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Pero así en forma específica, en detalle, va explicando. Inicialmente, entonces, esta tierra estaba, cuando estaba creando en el proceso de creación, primero esta tierra estaba sin orden, vacía, todo mezclado, el agua con la tierra, no, todo así, ¿cómo sería, no? Pero ahí está. Tinieblas, no había luz tampoco seguramente. Entonces,
eso es lo que dice, la tierra está sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie y el Espíritu de Dios se movía. Entonces, aparece aquí el Espíritu de Dios, hermanos, ¿no? El Espíritu de Dios está ahí. Se movía sobre la superficie de las aguas. Pues ahí está Dios, ¿no? Entonces del Espíritu, de su Espíritu también que se está moviendo, ¿no? Entonces dijo Dios, hermanos, entonces dijo Dios. Y nosotros recordemos que Dios habla acerca del verbo, que era el verbo, y estaba con Dios el verbo, y a través del, o digo, el verbo era Dios, así dice. Entonces dijo Dios, o sea que aquí la palabra, o sea, está diciendo, o sea, Dios va a pronunciar palabra. Eso, esa palabra que sale de Dios, está hablando, es pues el verbo, en lo cual se va a encarnar, pues, esa palabra, que es el mismo Hijo de Dios, ¿no? Que lo hemos visto en esta tierra, o, bueno, sabemos por la Biblia. Pues. Entonces dijo Dios, ¿qué dice Dios, hermano? Su palabra, ¿no? Dice, sea la luz. Inmediatamente, hermanos, aparece la luz, pues sea la luz y aparece la luz. Ahí no hay Bueno, sol, justo, no hay sol, no hay nada, ¿no? Sino simplemente su palabra dice que haya luz, sin que haya sol, nada, ¿no? Pero está diciendo que sea la luz inmediatamente luz. No, para Dios no interesa que haya sol o no haya sol. Dice que haya luz y esa luz no solamente habla acerca de lo que nos permite ver, sino más allá de todo eso, ¿no? Sí, hermano Marcelo. buenos días, hermanos, juntos. Buen día, hermano. Eh, en hebreo, Génesis 1:1 dice Elohim. Y Elohim es la parte plural de Dios. En español se tendría que traducir Elohim, los dioses. Creó el cielo y la tierra. De ahí que da la explicación de Juan 1:1, que en ese principio Elohim, allí está incluido eh, dioses, o sea, Dios, la palabra, o sea, Cristo, era con Dios, el Padre, ¿no? Y la palabra Cristo era Dios, el mismo rango que el Padre, pero inmediatamente del versículo 2 y el Espíritu de Dios, eso es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz del abismo. Ahí están las tres personas, pero eh, como deidad, como creadores del universo, ¿no? Ujú, ujú. Para Sí, nosotros en español es pues Elohim, es Dios, ¿no? Nada más, ¿no? Porque fue traducir al español como en hebreo y en griego es más amplio las palabras, muy específicos. Por ejemplo, en griego, amor es amor a la pareja es eros, amor al hermano es filius, filial, de bien amor filial, y amor a Dios es ágape, es específico. Entonces, en español, nosotros decimos amor, tengo amor al perro, tengo amor a mi esposa, tengo amor a mi casa, bueno, medio confuso nuestra palabra, ¿no? Es muy pobre nuestro español. Igual en Génesis, en hebreo, no, para ellos no es difícil de entender, pero para nosotros es difícil de entender. ujú. Muy bien, ahí está también este problema, ¿no? Del lenguaje. Bueno, pero de todas maneras, hermanos, la Biblia nos habla, ¿no? Si no entendemos en una parte, en otras partes nos aclara, ¿no? En este caso, no, como habíamos leído, ¿no? El Shema, que a lo largo de toda la Biblia se menciona en el Antiguo y Nuevo Testamento de que Dios es uno solo. Eso no debe salir de nuestra mente, ¿no? No tres dioses, sino un solo Dios, ¿no? Pero se manifiestan tres personas. Yo lo que estoy pensando en este instante es cómo se podría separar de mi persona, mi palabra. Por un lado, mi palabra esté, ¿no? Aparte y mi persona esté aparte, ¿no? Un poquito difícil de dividir eso, ¿no? O sea, que mi palabra esté aparte y yo esté aparte. No concibo esa idea, ¿no? Siempre yo voy a estar con mi palabra, porque mi palabra va a salir de mí
y no se puede ir a otro sitio, mi palabra, y ahí estar, ¿no? No, entonces hay esa unidad perfecta ahí entre, diría, ¿no? La palabra con una persona, ¿no? O sea que Dios, y aquí estamos viendo a través de su palabra, que es parte de Dios, su palabra, no es el mismo Dios, pues su palabra, y con su palabra, hermanos, que está diciendo ahí, sea la luz, y hubo luz, hermanos. O sea, su palabra, ahí está, a través de su palabra crea, y esa palabra es la que se encarna, pues aquí, si lo vemos acá en la tierra como el Hijo unigénito en carne y hueso. Por eso hace Hermanito, mención que a través de Jesús crea, pues, no, hermanos, no. Y nada hermanito, de lo que hay en el, sí, hermanita, nada de él, lo que hay en el universo, hermanos, pues, ha creado así de por sí apareció, sino todo ha sido creado a través de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, no como estamos viendo así, no ahí en el Génesis. Sí, hermana. por eso en Génesis 1:26 dice, pues, es su palabra lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿no? En plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ajá, Entonces ahí, ¿no? Ahí está la participación del Hijo y del Espíritu Santo. Y también cuando dice, ¿no? En la frase, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o en quien me complazco. Aparece, ¿no? En varios momentos importantes del ministerio de Jesús, como su bautismo, ¿no? En Mateo 3:17 y en la transfiguración también en Mateo 17:5. Estas palabras son pronunciadas por Dios Padre y tienen un profundo significado teológico, pues, hermanito. Eso ajá. tenemos que ver, Sí, ¿no? O sea que son claro, tres personas pero que tienen el mismo pensamiento. No son tres dioses, sino es claro, uno solo el claro. pensamiento. Claro. No, o sea, claro, o sea, en realidad, hermanos, lo que dice la Biblia es un solo Dios, ¿no? Eso no podemos salirnos de eso, ¿no? No son tres dioses, sino un solo Dios, eso, ¿no? Hay tres personas que se mencionan allí, pero es el mismo Dios. Eso no es tan fácil de entender, hermanos. Hermano, Y justo, entonces, termino cito, no, hermanos, de que acá nos está haciendo ver el Espíritu de Dios, incluso el Elohim, que está mencionando su hermano Marcelino, ¿no? Se habla en forma plural, ¿no? Hagamos, pero en este caso, pues Dios está a través de su palabra y también está el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios, pues, ¿no? Es uno solo, ¿no? Sí, hermano Marcelino. Sí, hermano Marcelino, no, a ver. justamente, sí. Elohim no es nombre, sino es un título. Título, dice acá Ujú, en el diccionario, ¿no? De que Elohim es un título que te da como significando de que es los dioses. Ahora, eso es en plural, pero en singular para Dios es Él. Él solamente, una E y una L. Por ejemplo, Israel, el que camina con Dios. O El Shaddai, el Dios fuerte y poderoso. Elías, Dios es mi juez. Entonces, la parte Él es Dios, pero Elohim, cuando dice en Génesis 1:1, los dioses creó los cielos y la tierra. Cuando dice ujú, creó, está diciendo que hay una unidad en ese título. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí viene que los adventistas aceptamos que es la deidad, una unidad, un Dios. Por eso cuando dijo Dios al hombre, ¿no? Cuando dice, ¿no? Los dos serán una carne, una cosa. ¿Cómo es eso? Uno, si Adán es otra persona y Eva es otra, pero le está diciendo la misma palabra allí que serán una carne, los dos. Siguen siendo dos personas, hombre y mujer, pero es una cuando son casados, es una unidad. ujú.
así es, hermanos, es tratar de entender, ¿no? Bueno, bueno, ahí está, hermanos, entonces, vuelvo a repetir, hermanos, lo que dice, o bueno, continúo leyendo esta parte para entender. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, o sea, el primer día, pues, hermanos, ¿no? De la creación. En este caso, con nuestro lenguaje diríamos que es el domingo, ¿no? O sea, en la Biblia dice solamente primer día, segundo día, solamente el viernes dice día de preparación, y el sábado es el único que tiene nombre, no Sabbat, bueno, no el día de Dios. Bueno, entonces dijo Dios, miren, en el 6 otra vez dijo Dios, o sea, es la palabra de Dios, porque a través de su palabra Dios crea. Y lo que estamos estudiando, hermanos, la Biblia es justamente eso, la palabra de Dios es poderosa. Dice Dios una cosa y se hace la cosa. Recuerden al ciego de nacimiento, bueno, al enfermo de 38 años paralítico, le dice con su palabra, levántate y se levanta, pues, hermano. A Lázaro le dice, levántate, Lázaro, y se levanta. Su palabra es poderosa, pues, hermanos, ¿no? Y esa palabra es pues el Señor Jesucristo, es encarnado, esa palabra que se encarna, hermanos. Eso no es tan fácil de entender, ¿no? Pero es pues la palabra, y la palabra es parte de Dios, su palabra, pues, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces dijo Dios, no dijo, o sea, ahí está la palabra. ¿Qué cosa dice? Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, o sea, los cielos, ¿no? Aguas arriba, aguas abajo, ahí está el cielo, ¿no? Crea con su palabra y así, hermanos, ¿no? Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas. Dice nada más y se hace, hermanos, ¿no? Entonces, con su palabra Dios crea, pues, ¿no? Hermanos, ¿no? Y así continúa, hermanos, ¿no? En el 11 dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, e inmediatamente, hermanos, ahí está, la hierba que den semilla, árboles frutales que den frutos sobre la tierra, según su género y semilla. Y fue así. Ahí está la palabra, hermanos, con su palabra, ¿no? Bueno, eso para entender que esa palabra es el verbo y ese verbo se ha hecho carne y esa palabra es la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Y Jesús, eso ha tratado de hacer entender a la gente, a los judíos, eso ha tratado de hacer entender y no han entendido, pues, hermanos, lo han clavado en la cruz, no han querido entender. Entonces se han querido con las costumbres, tradiciones que ellos han puesto, ahí siempre se han ido con esas ideas, ¿no? Que hay. Entonces los griegos son los que tienen filosofías, tradiciones y a veces ideas griegas se han metido dentro de la iglesia cristiana, entonces se ha paganizado pues la iglesia cristiana. Pero lo que tratamos de entender, porque Jesús justamente con los judíos discute de este tema, de que esta palabra, dice, yo soy esa palabra, ese pan de vida que ha venido del cielo. Yo soy. De eso está hablando. Tienen que comerme a mí mi carne, tienen que comer, tienen que tomar mi sangre. ¿A qué se está refiriendo? Está refiriendo simplemente que la Biblia, esta palabra, ustedes tienen que alimentar, tiene que entrar a ustedes, tiene que estar en cada vuestras células, en vuestro ser, mi palabra. De eso está hablando, hermanos. Y no había cabida, pues, para las personas ahí, los judíos, si no entendían, no entendemos. Lo han abandonado al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tratemos, hermanos, de entender. De eso es lo que habla la Biblia. O sea, nos salva a través de su palabra y la palabra viviente es pues el Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Bueno, regreso, hermanos, para culminar ya aquí en nuestra lección, el estudio. En primer lugar, dice, ¿no? El comentario de la lección, el evangelista alude al relato de la creación, al principio que lo hemos mencionado o lo hemos leído en Génesis. El verbo ya estaba presente, dice, antes del principio del universo. Ya, claro, Dios y su palabra pues están juntos, no, ¿cómo se van a separar? Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. Claro, nosotros con este nombre de Jesús lo conocemos acá en la tierra, ¿no? Pero sin el nombre Jesús, hermanos, pues Él siempre ha existido, pues es la palabra del Señor eternamente, ¿no? Con Dios, ¿no? Y ya esa palabra se encarna aquí, a lo que aquí vemos con nombre de Jesús, como Jesucristo, como el Mesías, como el Cordero de Dios, así lo vemos, pues, ¿no? Aquí, hermanos, ¿no?
Así que, bueno, algo más, vamos a ver, estoy apagando algunos micros, ya, bueno. El verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. Claro. A continuación, Juan declara, y el verbo estaba con Dios. No, claro, la palabra de Dios está con Dios mismo, pues su palabra, ¿no? En Juan 1:18, el evangelista afirma que Dios, el Hijo, está en el seno del Padre. Entonces, aquí hay otro texto bíblico que habla, ¿no?, de que el Hijo está, pues, en el seno del Padre. Bueno, el Hijo vemos, pues, su gloria, o sea, la palabra encarnada, y está, pues, en el seno del Padre, o está con el Padre, pues, ¿no? Sea cual fuere el significado de esas palabras, una cosa es segura, Jesús y el Padre están íntimamente unidos, hermanos. El problema, lo que yo veo, hermanitos, es que se desprende, ¿no?, al Padre del Hijo, como si fuera otra cosa el Espíritu, digo, Jesucristo, y otra cosa el Padre. Eso es lo que no me parece que encaja con lo que dice. Es el mismo, pues, hermanos, ¿no? El Señor Jesús, por ejemplo, dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros a través del Espíritu Santo, o es el mismo Padre también, que está a través de su palabra que está allí. El único Dios. No son diferentes, es el mismo, sino que en el plan de salvación, los nombres que se presenta ahí a Dios, ¿no?, a través de Jesucristo y también del Espíritu Santo, tiene su objetivo, pues, hermanos, ¿no? Jesús, por ejemplo, como el camino para llegar al Padre, porque nosotros somos personas, ¿no?, que nos hemos separado de Dios y debemos estar unidos también con Dios, pero para volverse es a través de Jesucristo, que es el mismo Dios, pues, no es el camino, ¿no?, para llegar al mismo Dios, al Padre, ¿no? Entonces, están íntimos, Jesús y el Padre, dice aquí, están íntimamente unidos. Y luego dice, el verbo era Dios, ¿no? Pero la pregunta aquí que se hace, ¿cómo puede el verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? Eso uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede el verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? ¿No? La respuesta aquí, el comentario dice, la respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido él, ¿no? Dice, no, a ver, él, este artículo que aparece, pero no el indefinido uno, ¿no? O sea, aquí no está hablando de él, ¿no? Define, ¿no?, de quién es él, ¿no? Uno es indefinido, no se define, ¿no? Ese artículo dice, lo importante para nosotros es que el artículo definido él en griego indica particularidad, dice, ¿no? Es decir, un objeto o persona en particular, dice, ¿no? En la frase, el verbo estaba con Dios. Bueno, el verbo si particulariza, hermanos, pues es particulariza de Dios su palabra, ¿no? Pero lo está particularizando, ¿no? Ahí, la palabra, ¿no? Y el término Dios tiene pues el artículo en el original, el término Dios tiene el artículo en el original en griego. Apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el verbo estaba, dice que era Dios, y el verbo era Dios. Bueno. El término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios. Bueno, aquí está tratando de decir, ¿no?, lo que ya nuestro hermano Marcelino comentaba, Elohim, o la hermana Rosa también hacía mención al texto bíblico que dice, pues no, hagamos en plural, ¿no? Entonces, y habla acerca de la divinidad, que está así, se está manifestando a nuestro Dios a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero un solo Dios. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino, dice, el Hijo divino de Dios, vamos a ver esto, dice, la segunda persona de la deidad. Bueno, sí, pero aquí el asunto es de que la deidad es un solo Dios, pero manifestado entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Bueno, o sea, a través de Jesucristo Dios crea, así dice la Biblia, ¿no? A través. Entonces, o sea, Jesús cuando está en esta tierra dice, yo no hago las cosas,
está como ser humano, ¿no? Como nosotros. El Padre que mora en mí, que está en Él, es el que hace todas las cosas. O como el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? O sea, lo que hay que entender es eso, hermanos, ¿no? De que hay una unidad perfecta, no hay una separación de que aparte es Jesús o aparte, no. Entonces son uno solo, ¿no? Porque Jesús dice a sus discípulos, a Felipe, oye, Felipe, ¿por qué dice, muéstrame? Mírame pues a mí. Si me ves a mí, estás viendo pues al Padre. Entonces, ¿cómo estás preguntando? Muéstranos al Padre. O sea, ¿no crees que yo estoy en Dios, o sea, en el Padre y el Padre está en mí? Entonces, eso, hermanos, querido aclarar también el Señor que hay una unidad perfecta, pues, hermanos. Bueno, es decir, todo lo que una vez no existía, llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, o sea, es de Dios, pues Jesús es la palabra del Señor, a través de Jesús crea, ¿no? Que es la palabra, no Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios. Eso en Hebreos, por ejemplo, hermanos, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, bueno, ahí habla realmente que es la sustancia de Dios, ¿no? La sustancia de Dios, hermanos, ¿no? Eh, Jesucristo, ¿no? Manifiesta. La imagen de su grandeza y la majestad, el resplandor de su gloria. O sea, el Señor Jesucristo en esta tierra como ser humano manifiesta pues la imagen. Es Dios mismo, pero en carne. Y se ve pues en el Hijo la gloria, ¿no? De Dios. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante, hermanos? ¿No? Entonces acá no hay vueltas que dar, hermanos, pues Jesús, la encarnación de la palabra de Dios, es el mismo Dios, pues hermano, el divino, ¿no? Solamente que está en esta tierra como ser humano al 100% también. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces por eso la pregunta, ¿por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? Entonces, el problema, hermano, sería de que, no, de que, como dicen, hay algunos grupos, no sé si son cristianos, que dicen que Jesús es un ser creado, dicen así, ¿no? Es un ser creado. Y entonces, no aceptan, ¿no? Que es ese verbo, no Hermanito, entonces, hermanito, termino esa ideita, hermana, no aceptan estas personas de que es el verbo que estaba con Dios, que es la palabra de Dios, no que estaba con Dios y que es Dios. Y por eso lo han cambiado en la Biblia, la versión que ellos tienen, Dios con mayúscula, que dice el verbo era Dios, lo han cambiado con minúscula. Así está en su versión de su Biblia. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es Dios. Y así como los judíos que lo clavaron a Jesús en la cruz, ellos también hoy en día, este grupo, no sé si son cristianos, no creen en Jesús como Dios, pues no. Bueno, sí, hermana Rosa, una... hermanito, acá en mensajes selectos nos habla, ¿no? El verbo hecho carne. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles. Era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios, no era robar a Dios. Declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, ¿ve? Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen
las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, dice acá. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Eso está en Proverbios 8, 22, 27 también. Podemos leer, hermanito, mensajes selectos, página 291. Ujú. Muy bien. Hermanitos, la luz se ha apagado acá en este lugar. Hay un corte. No sé si me estarán escuchando, porque ya yo no los escuché. Está entrecortado. No sé, confirmen, ¿me escuchan, hermanos? Sí, ¿O no, no me escuchan? ¿Sí? ¿Me están escuchando, Sí, no, hermanos? sí, yo Ah, lo ya, escucho, ya. hermanito. Sí, 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 sí. Si no, yo, De hermanita, ya no repente le he usted no me escuchado. habrá, de repente Ajá. no me escucha usted. Sí, 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 no le escuchó, hermana, pero estaba leyendo, ¿no? El Espíritu de Profecía, creo, sí. En mensajes selectos hay que leer, hermanito, el 291, ¿no? Ya, ya, Donde dice, ¿no? Que como una persona distinta, dice, existió desde la eternidad nuestro Señor Jesucristo como una persona distinta y, y sin embargo era uno con el Padre. O sea que como le decía, ¿no? Un solo pensamiento tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. bueno, Amén, hermanito. sí, aclarar ese punto, hermanos, de que realmente el Señor Jesús, nosotros decimos, ¿no? Con esa palabra, el Señor Jesucristo siempre ha existido por la eternidad, así. Con el nombre de Jesús se conoce aquí en la tierra, pues, hermanos, cuando se encarna. Jesús, ¿no? O el Mesías, el Hijo de Dios, bueno, es en carne y hueso acá, ¿no? Que tiene un nacimiento de la Virgen María, pero es una encarnación, ¿no? Y muere, pues muere, ¿no? Por nuestros pecados, es enterrado y resucita al tercer día, ¿no? Entonces así lo conocen. Pero, y con ese nombre a veces decimos Jesús, que siempre ha existido todo, ¿no? Aunque la Biblia no lo dice con ese nombre de Jesús, pero es pues el mismo, es el mismo verbo, la palabra que existe con Dios eternamente, siempre ha existido, pues, ¿no? Entonces no hay ninguna diferencia, ¿no? Es uno, hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, y eso lo dice el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, no muestra una diferencia, ¿no? Entonces, uno solo, ¿no? Entonces, lo que hace Jesús en esta tierra no hace nada diferente del Padre, pues, ¿no? Porque es uno solo, pues, ¿no? Dice, yo no hago nada, nada por mí mismo, ¿no? Sino lo que el Padre hace a través de mí o el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos, y no buscar que hay si hubiera esa diferencia, simplemente es por este plan de salvación y en la creación también estamos viendo a través de su palabra, ¿no? Pero es parte, la palabra, pues parte de Dios eterno, ¿no? No se puede separar. Ahí es donde el enemigo nos puede vencer, hermanos, ¿no? Cuando nosotros vamos a separar al Hijo del Padre, y entonces mucha gente dice, no, Jesús ha cambiado los mandamientos de Dios, esto pues, lo hacen diferente al Hijo del Padre, o al Espíritu Santo también lo hacen diferente del Padre, del Hijo, que entonces, y así, y el enemigo ya, pues, pero no es así, pues, hermanos, es uno solo. Muy bien, hermanos, hemos estudiado esta es nuestra lección y estamos terminando aquí. Comparte tu respuesta con esta pregunta, ¿no? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? Entonces, si Jesús fuera un ser, o no sería el mismo Dios que nos ha salvado, pues un ser creado, ¿cómo va pues a salvarnos? No podía. Los ángeles querían de repente hacer ponerse, ¿no? En lugar de Dios, pero no puede. Un ser creado no podía salvarnos. El mismo creador tenía que venir y salvarnos, porque tiene vida para darnos vida. No aquel que recibe vida de Dios. Los ángeles son creados, reciben vida. Entonces, eso es importante, hermanos, ¿no? Entonces, hay que meditar en esto y el sábado que viene, pues, en las clases también hay que tocar este tema, es lo que nos dicen, ¿no? Comparte tu respuesta a esta pregunta con tu clase el sábado y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo
es tan importante para nuestra fe. Muy bien, hermanos, nos vamos a despedir. Voy a pedir, hermanos, ¿qué llamado podríamos hacer aquí, hermanos? Que Dios nos dé sabiduría, pues entendimiento, hermanos, para no caer, ¿no? En los engaños del enemigo, ¿no? A ver, voy a pedir entonces, ahí está, a ver, alguien que tiene su teléfono, de repente que entres, a veces, hermanos, el teléfono no funciona bien, o sea, las señales no entran bien, ¿no? Hermano Francisco Punza, hermanito, no sé si puedes prender tu micro y hacer una oración, hermano Francisco, si estás todavía disponible o de repente ya se ha ido a hacer las actividades. Hermano Francisco, por Buenos favor. días, hermano. Hermano, ¿Me buenos escucha, días, hermano. hermano? Buenos días. ¿Cómo está, hermano? Hermanito, buen día, hermano. Sí, Estás con Justo. Hermano hermano Justo. Francisco. Hermano Ajá, Justo, sí, un gusto, sí, hermano, hermanito. de Sí, escucharlo hermanito. también. Sí. Qué bien, Vamos a hermano. orar, hermanos. Ore, hermanito. Ore, Vamos a hermano. orar. Querido y amoroso Dios que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos, Señor, en primer lugar, por la vida, por la salud que nos das. Y te damos gracias también por este estudio de tu palabra, amado Dios, que tú nos enseñas la verdad, Señor, a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, bendiciones a todos los que están en eh, estudian la palabra a través de este medio, Señor, del Zoom. Danos tu bendición a todos, Padre bendito. Somos tus hijos, que tengamos un hermoso día, Señor, lleno de bendiciones, Señor, y protección, guiado siempre por el poder de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, todos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Bien, Hermano, querido. gracias. Gracias Hasta. por permitirme orar y gracias, hermano. También Muy tengo la bien. oportunidad de Bien. saludarlos a nuestros hermanos de Cusco, hermano. Amén, Gracias. amén, hermano. Alin Muy bien, punche, hermano. alin punche, walke, chanaka, pakaringkama, pakaringkama. Pacarincama, hermano, Pacarincama, Pacarincama. Tupanantziscama, o Quepanaicona. Bueno, Hasta la hermanitos, noche, hasta la noche. Hasta la noche. hasta la noche, hermanos. Sí, pues hasta la noche. Por favor, hermana Mónica, o de repente alguien me hace un recuerdito, una timbradita, me hace para. Es que las actividades, hermana Mónica, el día sábado había los conquistadores, han hecho una competencia deportiva, me olvidé completamente, hermana. No se preocupe, Quería mi hermano, no timbrarme olvidamos. y no, después ya me acordé. Así que a veces actividades en la iglesia hay pues acá, hermanos, y entonces a veces